Bueno. Entonces estoy buscando las preguntas que preguntaron en el campus, así les hago, se los comento y si ustedes me preguntan si tienen alguna duda. Bueno, en principio, este es el repaso de respiratorio, ¿está? Después en martes vamos a hacer el repaso de sangre. Bueno. Bueno, una de las preguntas que habían hecho en el campus, esperen que estoy abriendo el Word que... Ya estoy, abro el Word. Bueno, una de las preguntas es, ¿cómo se calcularía la FiO2 para sacar la presión alveolar de oxígeno? Bueno, la FiO2 en realidad es la fracción inspirada de oxígeno. Esa información no se calcula, esa información uno la da. Si uno dice que el paciente está respirando aire ambiente, ustedes tienen que saber qué concentración de oxígeno hay aire ambiente. Eso sería el 21%. Entonces, la FiO que ustedes tienen que poner en la ecuación del gas alveolar es 0.21. Ahora, si nosotros le damos un dato que dice que la fracción inspirada de oxígeno o el paciente tiene una máscara de oxígeno con una FiO del 50%, ahí ya saben el valor, es 0.5. Y así ese dato se lo tienen que dar, ustedes no tienen que calcular nada. Generalmente el aporte de oxígeno uno lo puede estimar. Hay veces cuando el paciente está conectado a un respirador, sí se sabe qué fracción inspirada de oxígeno tiene y por eso uno lo programa. Pero si supongamos que nosotros estamos a aire ambiente y yo te digo qué fracción inspirada de oxígeno tenemos ahora. Dale. ¿Cómo andás, Juan? Buenas, ¿qué tal? Después de algunos inconvenientes técnicos, mejor. Ahí está, le estabas explicando la pregunta número 2, que es la de cómo calcular la fracción inspirada de oxígeno. Así que bueno, entonces ese dato, como les decía, es un dato que uno lo da. Lo que sí tiene que saber cómo lo administra en la ecuación. No tiene que poner el 21, sino tiene que poner 0.21, porque el 1 significaría el 100%. ¿Estamos? ¿Quedó claro esa respuesta? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro. Se entendió bien. Bien, perfecto. Bueno, ahí te tomo la posta, Grego. ¿Se escucha? Bueno, sí, yo te escucho bien. Perfecto. Si queremos seguir con la pregunta número 3. ¿Querés, Juan, seguir con la pregunta número 3? Sí, ahí sigo. Bueno, lo que se preguntaba era, no me quedó claro qué significaría el colapso dinámico de la vía aérea ante un esfuerzo. El tema es así. Sabemos que por la histología que la vía aérea distal no tiene un sistema de soporte como sí lo tiene el soporte cartilaginoso de la vía respiratoria proximal, ¿sí? Entonces, el colapso o no de la vía aérea distal depende del interjuego de presiones. En una respiración normal y tranquila,
sabemos que el proceso es pasivo, ¿sí? Y la presión intrapleural sigue siendo negativa. Cuando nosotros hacemos una expiración forzada, lo que nosotros hacemos con los músculos respiratorios accesorios, con los abdominales y demás, empujamos el diafragma hacia arriba y la presión intratorácica se vuelve positiva. Todo eso se transmite al intersticio y, en última instancia, a las paredes de los bronquios, ¿sí? Entonces, esa presión va a hacer que los bronquios en algún punto de la vía se cierren. En la vía, obviamente, que habíamos dicho, que la que no tiene soporte cartilaginoso, en la vía distal, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo se va a cerrar? Al final de la inspiración. ¿Por qué? Porque si bien es algo que no es algo que por ahí a lo mejor es demasiado extensible, pero el bronquio, ¿sí? Durante la inspiración, que la presión intrapleural se hace más negativa, se ensancha un poquito, por decirlo, y tiene un diámetro un poco mayor, y durante la expiración, y más durante la expiración forzada, por la fuerza, por el aumento de la presión intratorácica, que a veces se vuelve positiva en una expiración forzada, la vía colapsa, ¿sí? Es decir, ¿cuándo va a colapsar? Bueno, cuando la presión que tiene el bronquiolo sobre las paredes excede la presión intraluminal, ¿sí? Que sería la presión atmosférica. No sé si esto quedó claro o a ver si dice algo más. Grego, no sé si querías agregar algo. Ahí está Silvita. Hola, Sil. Hola, ya voy. Bueno, No, perfecto, espero que quedó claro. Si los alumnos que están escuchando tienen una duda o avisen si no lo explicamos de otra manera. claro. A ver si había alguna cosita más en el enunciado de esta pregunta. Permiso, ¿eh? Sí, no. Acuérdense que la presión, a ver, como los bronquios fuentes y los bronquios más pequeños hasta el alvéolo vendría a ser algo así como un vaso comunicante, la presión va a ser igual a la presión atmosférica, eso no se modifica. Lo que sí se modifica es la presión intrapleural, que en última instancia va a ser la que se transmite a las paredes de los bronquiolos y hacen que colapsen, ¿sí? Perdón, recién entro, no sé, ¿están hablando del colapso dinámico? Sí, Silvi. Vos si digo alguna macana, vos retame, ¿sabes? Yo, si llega al cerebro te puedo decir algo. Bueno, chicos, ¿entendió esto? Por favor, respóndanme. Desaparecieron. Sí, o no entendieron nada, no sé. Dylan, ¿entendiste? ¿Qué onda? ¿Quedamos nosotros solos acá? Sí, estamos... Ay, me cambié la computadora, pues si no me iba a quedar sin batería en el... No, no están solos. Bueno. ¿Quién está Bueno, por ahí? bueno. Yo soy Mariela. Mariela. Pero nada, yo me uní para ver si casaba algo así al voleo de lo que le explicaban a los demás, porque nosotros en realidad perdimos las 2 últimas clases de morfo, así que bueno, estamos medio perdidos. Entre el censo y la profesora la última vez no pudo asistir, así que esas guías quedaron como ahí colgadas. Bien. A ver. Seguimos, entonces avanzamos, ¿sí? ¿Tenés ahí las preguntas, Juan? Las tengo, Silvi, las tengo. Ahí la leo a la cuarta pregunta, decía, no entiendo el efecto en el control del centro respiratorio con respecto a los cambios de la concentración de oxígeno. Bien, ay, yo estoy bien. Habíamos visto con respecto a eso que en realidad el oxígeno no tiene una acción directa sobre el centro respiratorio. El oxígeno tiene una acción específicamente a nivel de los quimiorreceptores periféricos. ¿De acuerdo, chicos? Actuarían fundamentalmente a nivel de los quimiorreceptores aórticos y los carotidios, fundamentalmente a través de los carotidios, y cuando la presión parcial de oxígeno arterial cae recién por debajo de 70 milímetros de mercurio, ¿sí?
Se dice que de todas maneras los niveles de la presión parcial de dióxido de carbono elevados es como que sensibilizarían a los quimiorreceptores para que respondieran a esos niveles bajos de oxígeno en sangre arterial. Entonces, cuando esas alteraciones, ustedes saben que los senos aórticos y carotídeos están sumamente irrigados, y entonces cualquier tipo de modificación que existe de la presión por debajo de esos niveles es transmitido a través de terminaciones nerviosas del vago y del glosofaringio, recién ahí a los centros respiratorios. O sea que no es una acción directa sobre el centro respiratorio. A nivel del centro respiratorio, quienes actúan fundamentalmente son los niveles de dióxido de carbono y las concentraciones de protones. ¿Eso se entiende? ¿Quedó contestado o profundizamos un poquito más? Chicos. Chicos. ¿No sale? Sí, profe. Háblennos. Hablen, ¿Sí se entendió? solo. No sé si está la persona que hizo la pregunta para ver si eso se contestó o no. Bien. ¿Seguimos entonces? ¿Se comprendió eso? Sí. ¿Se comprendió eso? Sí, ahí nos están diciendo por el chat que sí, tal vez están silenciados los chicos, por eso. Genial, bueno. Sí, por también eso, bueno, podemos aclarar que la PCO2, o sea, que es lo que actúa a nivel del centro, en el sistema nervioso central, por ahí eso es variable, porque por ejemplo los pacientes que son EPOC o que están acostumbrados a manejar niveles de presión de dióxido de carbono más elevados, ese estímulo que se utiliza en los quimiorreceptores está como desviado, no siempre es estándar, como pasa con el oxígeno, que sí cuando baja. Entonces eso, nada, es un dato más que podemos aportar. Ahí le estoy avisando a los chicos que pasen, si me escuchan, igual está en el chat, que pasen las preguntas por el chat, yo las voy leyendo, si surge alguna cosita más, ¿sí? Pues la verdad que si está muteado no lo veo y no sé cómo desmutearlo. A ver. Bueno, sí, todavía no hay preguntas. Seguimos con la 5 entonces. Ahí la voy leyendo. No entendí el concepto de Junts. ¿Se dan todos los alvéolos en todo momento al mismo tiempo? Bueno, para responder a esto, lo que tenemos que ir a repasar es puntualmente un pequeño parrafito que se llama zonas de West, ¿sí? Como ustedes saben, cuando repasamos la histología, la membrana alveolo-capilar es una membrana bastante extensa, pero muy fina, ¿sí? Es decir, tenemos, digamos, yendo desde dentro del alveolo, tenemos la capa líquida, sí, que es la que genera la tensión superficial alveolar, la capa celular, es decir, el epitelio, sí, constituido principalmente por los neumocitos tipo 1, acuérdense que los dos eran los que secretaban el surfactante, la membrana basal, como todo epitelio apoya sobre una membrana basal, el intersticio, que es muy, muy finito, ¿sí? Y después tenemos el endotelio capilar y la membrana basal endotelial y el endotelio capilar, ¿sí? Todo eso forma un sándwich, digamos, muy, muy finito, ¿está? Pero, y no tenemos nada, esto es bastante, ¿cómo les puedo decir? Es bastante friable, bastante extensible, o sea, no es como las arteriolas periféricas que tienen una pared muscular que son más resistentes por ahí a la distensión por la presión de la sangre que llevan dentro, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy sensible, la perfusión, de acuerdo a la altura en la que estemos. Si estamos, acuérdense que por término medio es un sexto la presión de la arteria pulmonar que la de la aorta, ¿sí? Estamos hablando de unos, yo no me acuerdo exacto, pero creo que eran 16 de diastólica y 25 de sistólica. Entonces, en los vértices esa perfusión va a llegar poca, porque a la presión esa hay que restarle la altura de la columna líquida, ¿sí? En cambio, las bases van a estar mejor perfundidas y van a estar más abiertos los vasos. Acuérdense que por esta constitución histológica de la membrana alveolo-capilar,
por donde pasan los vasos son precisamente bastante distensibles. Pero hay otra cuestión, ¿sí?, a considerar. Si nosotros vemos el pulmón, los vértices, ¿sí?, los alvéolos van a estar más distendidos y en la base más apretadito, más... ¿Por qué? Esto es por el mismo peso del tejido, ¿sí? Entonces, cuando vamos a repasar este parrafito que se llama zonas de West, vamos a ver que los alvéolos, por lo que dije recientemente, los alvéolos de la punta del vértice pulmonar están mejor aireados, ¿sí?, mejor ventilados y menos perfundidos, ¿sí? Si nos vamos hacia el medio, vamos a tener una ventilación y perfusión más o menos balanceada y cuando llegamos a la base los van a estar peor ventilados pero mejor perfundidos, ¿sí? Se llama shunt o shunt, yo no sé, nunca sé cómo se le dice exactamente, a aquella sangre que pasa, por decirlo de alguna manera burda, para que se entienda, pasa de largo, es decir, que no es oxigenada, ¿sí? Nosotros tenemos un shunt fisiológico. ¿Por qué? Porque las venas bronquiales, acuérdense que el pulmón tiene doble circulación, ¿sí? Esto repásenlo, por favor. Las venas bronquiales, que son los vasos que vuelven al corazón, ¿sí?, de las arterias bronquiales, que son las que dan el soporte nutricio al pulmón, ¿sí?, la sangre oxigenada. El pulmón también precisa de sangre oxigenada, no solamente la sangre venosa de las arterias pulmonares, ¿sí?, va dado por las arterias bronquiales la oxigenación, ¿sí? Y las que vuelven son las venas bronquiales, con sangre venosa, ¿sí?, con sangre con alto concentración de dióxido de carbono y baja concentración de oxígeno, ¿sí? Eso, en lugar de volver a la aurícula derecha, que sería donde viene la sangre poco oxigenada, va a la aurícula izquierda. Entonces se produce una pequeña mezcla del orden del 1-2% de, acuérdense que la aurícula derecha desembocan ¿quiénes? Las venas pulmonares, ¿sí?, que traerían la sangre oxigenada del circuito menor. ¿Cómo? En la aurícula derecha, las venas cava superior e inferior, y en las venas pulmonares en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, sí, perdón. Y entonces se está mezclando esa sangre de la aurícula izquierda con ese 1-2% del volumen minuto que viene de las venas bronquiales, que es sangre con bajo tenor de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, se produce esa mezcla que fisiológicamente no tiene demasiada relevancia, pero está, ¿sí? Yo no sé si con esto contestamos más o menos, si se entendió, con mucho lío. Claro, a eso también se le suma una parte a nivel de pulmón, que existen grupos alveolares que a ese nivel no se produce el intercambio alveolo capilar, que es un porcentaje despreciable, que en algunas ocasiones, cuando es apreciable, formarían parte o se sumarían a lo que es el espacio muerto anatómico, pero como el porcentaje es muy bajo, generalmente no se considera, y el valor o el porcentaje del espacio muerto anatómico generalmente es equiparable al del espacio muerto fisiológico. ¿Se entiende eso o hice un bardo terrible? En algunas patologías, ese espacio muerto alveolar fisiológico no fisiológico, es más extenso, y entonces empieza a cobrar mayor relevancia, ¿de acuerdo? Serían zonas donde existen alvéolos, donde el intercambio gaseoso no tiene lugar. Pero no es que todos los alvéolos tienen este tipo de shunt en forma permanente. ¿Les compliqué lo que les dije? Porque si no, lo vuelvo a lo mejor les hice mucho. Hay algunas cuestiones que existe, porque ahí está el concepto ese de lo que es el shunt, la parte de alvéolos que no sufre intercambio, que es despreciable y que se puede sumar también al espacio muerto anatómico, y que generalmente es despreciable. No sé si también estaban preguntando sobre eso, que generalmente no se tiene en cuenta. ¿Les hice mucho lío? Se suicidaron. Sí, también hablar de lo que es la relación de Q, ¿no? Entonces, Exacto. Que por ahí uno entiende cuando el paciente está parado de pie, que la relación de Q siempre va a ser menor a 1,
en los vértices, mayor a 1 en las bases, y se dice que es casi ideal en los campos medios. Pero si el paciente se acuesta, eso se invierte, ¿no? O se cambia siempre porque el aire siempre tiende a ir más arriba. Como explicaba Juan, el tema de la perfusión, que siempre es más bien en la parte inferior de los pulmones por la presión venosa, ¿no? Entonces, claro, me olvidé un pequeño detalle que estaba hablando en un paciente que está en sedestación o en bipedestación, claro, ¿sí? Claro. Eso va a cambiar, porque obviamente el arriba y el abajo cambia con el decúbito. Totalmente. Es algo dinámico y heterogéneo en la capacidad del pulmón, ¿no? Que tiene esta propiedad. Imagínense, a veces para entender un poco la fisiología basta algún ejemplo. Imagínense durante el ejercicio, pueden reclutarse capilares y alvéolos, ¿sí? Entonces, eso va a variar, ¿sí? La relación ventilación-perfusión. Esto nosotros hablamos en un paciente hipotético en reposo, ¿no? Bueno, y por ahí ahora con el tema del COVID, que fue muy famoso el tema de ponerse boca abajo los pacientes para que puedan respirar mejor, esto justifica, ¿no?, la inversión de las áreas de West, de estar parado, acostado en posición supina. Cuando uno los ponía boca abajo, se invertían las áreas de West. Entonces, las áreas que estaban muy ventiladas y poco perfundidas se invertían, entonces empezaba a haber más reclutamiento alveolar, que eso es una de las justificaciones por qué uno prona a los pacientes cuando están en mucho tiempo acostados o se vio mucho con el COVID. Bien. Bueno, ¿quieren que continuemos? Leo que acá la pregunta 6, que dice, en el seminario de histología, cuando hablaba de los bronquiolos terminales, dice que tienen glándulas y células caliciformes. Y eso es muy relevante, pero en el ROS dice que las células caliciformes faltan por completo en ellos y que no hay glándulas subepiteliales. ¿Podrían aclarar si esto es correcto? Gracias. Eso fue porque en realidad después estuvimos viéndolo con la alumna que lo preguntó, que es de la comisión, creo que estamos con vos, Juan. En realidad, en el seminario lo que sale es lo que hablan es de un concepto general de cómo es el epitelio que reviste todo el aparato respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En el ROS, obviamente, sale más detallado cómo es el revestimiento a nivel más distal. Y es cierto, está más explicado porque dice que se va aplanando esas características del epitelio y termina siendo a nivel de los bronquiolos de características cúbico-ciliado, ¿de acuerdo? Y es cierto, así de esa misma manera se va perdiendo la estructura cartilaginosa, se encuentra solamente en las zonas de bifurcación en un primer momento, comienza a proliferar la parte muscular, es más significativa y algunas células comienzan a desaparecer mientras que otras se hacen más importantes, como por ejemplo me preguntaba la alumna sobre las células de Clara. Sí, que tienen componentes que toman relevancia fundamentalmente en algunos tipos de procesos bronquiales crónicos. No sé si se contestó la pregunta. Un segundito, ya estoy. Porque me pasan una pregunta. Bien. Bien, voy siguiendo con la siguiente. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre conductos y sacos alveolares? No lo termino de entender. Los conductos. Bien, ¿sí? Vamos acá, permiso, voy a compartir un cachito. No puedo compartir contenido, bueno.
Grego, ¿me podés poner como presentador un cachito? Sí, vos sabés que quise hacerlo, pero no. A ver, porque yo había entrado con mi teléfono. No, sino para que, ¿sabes una cosa? Le paso el link de la imagen como para que se entienda y todos lo puedan ver. Para. Sí, Pero, ¿sabés exacto. qué Para, pasa? Que no lo para. no te preocupes, El ¿eh? teléfono. Para cuando entré. Eso fue lo que pasó, que entré del teléfono. Ahí está. Pásamelo, a ver, pásamelo por WhatsApp y lo comparto. A ver si te lo puedo poner como presentador, genial. Perdón, Si no lo paso por aquí, ¿eh? me colgué. ¿Qué era? No, Silvita, estábamos siguiendo con la pregunta 7. Sí, ¿Cuál es conductos. Ujú. la diferencia entre conductos y sacos alveolares? Estaba buscando una... Si no, no me deja entrar. Bueno, igual ahí les pasé por la sala de chat el link de los chicos de una imagen para que la puedan ver y sea un Bien. poquito más expeditivo, más preciso. Los sacos alveolares sería, si ustedes están viendo la imagen, no sé si la pudieron Sí, porque ver, la ¿sí? verdad, disculpame, pero no lo sé manejar. No, estoy igual. Los sacos alveolares es la porción terminal. Fíjense que tiene como un ramillete de cositas esféricas, digamos, la imagen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, son los alvéolos propiamente dichos, comunicados por los poros de Kohn, todo lo que ustedes ya saben de esto, ¿sí? La transición de lo que es el bronquiolo respiratorio al saco alveolar no es brusca, sino que hay ciertas zonas, digamos, que hay como algún alveolo intercalado o hay conductos, digamos, hechos por alvéolos, no es esa forma sacular, digamos, que uno tiene en el imaginario, digamos, del alvéolo, sino que son como varios alvéolos a continuación que forman como un conducto. En realidad el conducto alveolar es eso, ¿sí? O sea, una parte transicional de la vía respiratoria que no es que es entre el bronquiolo respiratorio y el saco alveolar, ¿sí? Es eso, no sé si se entendió. Sí, porque ya se empiezan a visualizar algunos Exacto, alvéolos en las paredes, no son paredes exacto, estrictamente dichas. exacto. No es una transición brusca que termina el bronquiolo y empieza todos los alvéolos, sino que justamente empiezan a aparecer algunas zonas donde se realiza hematosis. Sí, fíjense en el dibujito, está bien esquematizado. Bien, me aprobaron, dice que se entiende. Bien. ¿Seguimos? Sí, Bien. En la curva de Compliance, en el eje que dice presión, ¿a qué presión se refiere? O sea, diferencias, aumento y en eso en cuál de las presiones. Claro, no, se refiere en realidad a lo que se expande el pulmón, al volumen que se expande el pulmón por cada incremento unitario de la presión transpulmonar. Acuérdense que como hablamos de presiones muy chiquitas, no las medimos en milímetros de mercurio, sino en centímetros de agua, ¿sí? Acuérdense que es pequeños cambios en la presión transpulmonar, muchas veces, como es tan poquito lo que se precisa para que el aire fluya en y desde los pulmones, producen bastantes cambios, digamos, en lo que es la insuflación, la distensión pulmonar, ¿sí? Acá tenía anotadito que cada vez que la presión transpulmonar, esto es bastante relativo, ¿no? Pero para que se den una idea, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos, que es cuando llega el equilibrio, se expande unos 200 mililitros, ¿sí? Esto obviamente cambia con la inspiración y la expiración. Bien, ¿qué más? Sí, en realidad esta pregunta la entienden, si entienden bien lo que es la fórmula de compliance, en la cual te está hablando, que hay una diferencia de de volumen. volumen generando una diferencia de presión. Entonces,
Si ustedes entienden bien la fórmula de compliance, cómo se calcula, van a entender por qué cuando entran diferencias de volúmenes en un pulmón, se producen diferencias de presión. Esto es lo que hace que la diferencia, o sea, el principio básico de que una diferencia de presión hace que ingrese un determinado volumen al pulmón. Y eso va a determinar que una compliance sea mayor o menor de acuerdo a la elastancia del pulmón. Entonces, si con poca diferencia de presión entra mucho volumen, ese es un pulmón complaciente, que es nosotros decimos un pulmón que tiene mayor capacidad para entrar mayor aire, mayor volumen de aire. Incluso cuando tenemos un pulmón con una compliance disminuida por una fibrosis pulmonar, o en el cual se genera mucha diferencia de presión para un pequeño determinado volumen. Esa es la curva que habla de los mecanismos activos y pasivos, que habla de la distensibilidad y la compliance pulmonar. Que es muy, entendiendo bien la fórmula, entienden el gráfico y entienden esto de la compliance. Creo que no sé si se entendió. Sí, está perfecto. Sí, profe, se entendió bien, por lo menos, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces avanzamos una más. Dice, ¿podrían explicar la suma de resistencias en serie o en paralelo? Bien. Acá esto es una cuestión que tiene que ver con la electrónica. En realidad es distinto cómo se hace la sumatoria de las resistencias en un circuito que se encuentran en serie o en paralelo. ¿Qué es lo que es, por ejemplo, un circuito con resistencias en serie? Cuando una resistencia está directamente conectada con la otra. Entonces, la sumatoria de eso es una resistencia sumada a la otra. Hasta ahí más o menos se entiende, es cómo están dispuestas las resistencias en un circuito eléctrico. Esto es electrónica, ¿sí? Lo mismo hay que traspolarlo a lo que pasa en el árbol, y después lo vamos a ver en cardiovascular, en el árbol bronquial. Cuando uno está viendo resistencias en paralelo, la suma no se hace de la misma manera, sino que la suma de las resistencias en paralelo, o sea que no están conectadas directamente una detrás de la otra, es el resultado de la sumatoria del inverso de esas resistencias. Es una cuestión más teórica que se lleva a la práctica que lo que podamos llegar a lo mejor a explicarles o a aclararles, me parece. Es un principio más de física y de electrónica que de cualquier otra cosa. Y se aplica por la por la disposición que tienen las vías bronquiales en el aparato respiratorio. ¿Se entiende más o menos, chicos? A ver, ¿en serie? Sí. Ah, bueno. ¿Sí? En serie, exactamente. De Juan a todos. Gracias, Juan. No, por favor. Tenemos los dos ejemplos en la vía respiratoria. En serie, como dijo Silvia, es cuando una resistencia está seguida de la otra, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que las resistencias al flujo de aire de las narinas, ¿sí? De las fosas nasales, de la laringe, de la tráquea, están en serie, ¿sí? Exacto. Porque el aire sufre la resistencia de las narinas, sufre la resistencia de las fosas nasales, de los senos paranasales, todo el camino, ¿sí? Cuando llegamos a la bifurcación, a la primera bifurcación, ya ahí empieza a haber resistencias en paralelo, porque acuérdense que cada generación bronquial se empieza a dividir. Si ustedes vieran un gráfico de cómo aumenta el diámetro, o sea, aumenta mucho la cantidad de bronquios, ¿sí? Porque se va bifurcando en cada generación, y aumenta muchísimo el diámetro, ¿sí? Porque si bien cada generación individualmente el diámetro es menor, pero sumados es mucho mayor y disminuye muchísimo la resistencia en la vía aérea distal, ¿sí? Eso creo que hay un gráfico en el Cingolani
que muestra Sí. cómo baja, ¿sí? Es más, incluso el flujo se hace laminar en ese último segmento de la vía respiratoria. Esto como para que ustedes vean que realmente el ejemplo en fisiología existe, no es que los queremos hacer estudiar electrónica y se equivocaron de facultad. Claro, ahí se ve y se comprende por qué, habiendo o existiendo un incremento del área de sección transversa tan grande a nivel de la vía pequeña, tienen nada más que, eso representa nada más que un 10% de la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Si nosotros sumásemos, para decirlo de una manera más sencilla todavía, si nosotros sumásemos los diámetros de todos los bronquíolos de la vía aérea distal, nos daría como si fuese un bronquio solo grandote así, ¿sí? Es muchísimo más grande. Por eso es que la velocidad baja, la resistencia obviamente también, el flujo se hace laminar, ¿sí? Bueno, no sé si estamos... ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo vamos, chicos? Avísennos, díganos algo por el chat. Ay, no parece, se fue. Bien, profe, sí, se entiende eso. Bueno, Sí, genial. se entiende. Bueno, genial. Seguimos entonces. Leo la 10ª pregunta que me han mandado, algo la wiki. Dice, en uno de los seminarios dijeron que no es lo mismo hipoxemia que insuficiencia respiratoria. Dieron las causas posible de hipoxemia, pero después en el seminario de IRA dijeron que no iban a explicar las causas porque ya las habían dado en el otro. Entonces las causas sí son las mismas, varía más que nada el grado de severidad del problema con el oxígeno o cómo sería. Gracias. Bien. Vamos, ahí me ayuda un poquito Grego, que seguramente está más familiarizada que yo, pero acuérdense que la definición de insuficiencia respiratoria es gasométrica, chicos, ¿sí? Si tiene menos de 60 milímetros de mercurio de PO2, ese paciente está indiscutidamente en insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿De dónde sale ese valor? Si ustedes recuerdan la forma sigmoidea de esa descitálica alargada de la hemoglobina, ¿sí? A 60 milímetros de mercurio, o sea, una presión de oxígeno de 60, corresponde aproximadamente a una saturación del 90%, ¿sí? Ese plato termina aproximadamente ahí, después la curva empieza a ser así, donde empieza a tener mucha mayor pendiente, donde pequeños cambios en la PO2 se traducen en grandes cambios en la saturación, o mejor dicho, en la desaturación de la hemoglobina, ¿sí? Por eso se toma ese punto de corte, ¿sí? Ahora bien, si el paciente, supongamos que... Sí, perdón, habló... No. Perdón, no, fui yo. Ahí, después ahora, si por ejemplo decimos, bueno, pero el paciente no tiene ese, le hicimos una gasometría, el paciente viene con, no sé, 80 milímetros de mercurio. ¿Está bien, está mal? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay una formulita que la dieron en el seminario que es para calcular cuál es la PO2 esperable para la edad, ¿sí? El piso o la PO2 mínima esperable. Entonces, nosotros con ese solo dato podemos calcular, es decir, bueno, supónganse que el paciente tiene 60 años, calculamos la PO2 esperable para la edad y nosotros vemos, ¿sí? O sea, ya dijimos que si es menor de 60, la PO2 está en insuficiencia respiratoria. Si está por debajo de la PO2 esperable para la edad, pero por encima de 60, va a estar en hipoxemia, ¿sí? Porque va a tener un tenor de oxígeno en la sangre menor al esperado, ¿sí? Si está por encima de ese piso que nosotros calculamos para la edad, es normal, ¿sí? No sé si lo aclaré, lo confundí más, si quieren agregar algo más, chicas. No, está bien, por ahí podríamos decir también que lo que es insuficiencia respiratoria, por ahí tiene que ver más que nada con un tema de oferta y demanda, o sea, en el cual la oferta de oxígeno que se le puede llegar a dar para un paciente determinado puede generar o no una insuficiencia respiratoria. Y que la hipoxemia por ahí vamos más a lo que es la oxigenación, o sea, el oxígeno que llega a nivel celular, a nivel de la mitocondria, donde se genera bien todo, ¿no es cierto?, la respiración celular. Entonces, el hecho de por ahí, como explicaba Juan, el tema de la presión de oxígeno es importante
importante para que ese oxígeno sea cedido a los tejidos. Entonces, por eso se dice que por debajo de 60 milímetros de mercurio hay un déficit, o sea, es seguro que ese oxígeno, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad para ser ofrecida a todos los tejidos, entonces ya ahí va a empezar la hipoxemia, en donde uno va a ver los signos y síntomas, que cianosis periférica, hiperlactacidemia, todo lo que implica con la hipoxemia. Diferente es cuando un paciente está en insuficiencia respiratoria, en el cual significa que ese oxígeno que tiene el paciente es insuficiente para la demanda que necesita su cuerpo. Entonces, por ahí, creo que la pregunta por ahí fue más orientada a eso más técnico, ¿no? De lo que diferencia entre insuficiencia respiratoria y hipoxemia. Entre ira e hipoxemia, exactamente. Bueno, ahí cómo vamos, chicos. Los escuchamos. Esto de hacerlo virtual y no presencial es terrible. Estos, sí, habiliten el video. Como un monólogo. Sí, no, prefiero por lo menos verle las caras a los alumnos, a ver si entendieron o no entendieron. Tenés que ver la cara mía hace un rato queriendo conectarme con esto. Parezco un mono con un celular. Bueno, parece que se entendió porque nadie pregunta o repregunta. La virtualidad es terrible y peor que antes del examen de ADN. Sí, tal cual. Esta noche le vamos a elevar una plegaria, chicos, tranqui. Sí. Ay, sí, por favor. Pongan su parte, estudien, pero nosotros se las prometemos. Prendan vela. Bueno. Bueno, seguimos entonces con la 11. Esta no la tengo tan aceitada, así que voy a pedir auxilio a mis compañeras de lujo. La 11 dice, ¿podrían explicar por qué da aumentada la diferencia A menos A en ira tipo 1 y 3 y da normal en la tipo 2? Entiendo la cuenta, pero no las causas. A ver. Primero vamos a diferenciar los tipos de insuficiencia respiratoria, ¿no? La insuficiencia respiratoria, o sea, tipo 1, es cuando hay una alteración en el intercambio alveolar, en la hematosis. O sea, el alveolo, el oxígeno que llega al alveolo, llega bien, pero después le cuesta atravesar la barrera, ¿no es cierto?, alveolar. Entonces, ahí es cuando la fórmula del A menos A, que es la diferencia del gas alveolar menos el oxígeno a nivel capilar. ¿Está? Esa es lo que de donde partimos. Entonces, si la hematosis, que es ese oxígeno que llega al gas alveolar en la insuficiencia respiratoria tipo 1, que llega bien, pero después se tiene una dificultad para atravesar la membrana, está alterada, ahí es cuando esa diferencia se hace mayor y es cuando uno ve alteración del A menos A en la insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Está? Esto, por ejemplo, una neumonía en el cual el alveolo está lleno de enfermedad, de proceso inflamatorio, entonces esa presión de oxígeno llega bien al alveolo, pero le cuesta atravesar y aparecer en el capilar. Entonces, cuando uno ve el oxígeno en sangre, está disminuido. Eso por un lado. Insuficiencia respiratoria tipo 2 se dice que más bien es ventilatoria. ¿Por qué? Porque el problema está en la circulación, ¿no es cierto?, en esa entrada y salida de aire, entonces el oxígeno a nivel del alveolo le cuesta llegar. Ese poquito de oxígeno que llega a nivel alveolar atraviesa fácilmente la membrana alveolo-capilar. Por lo tanto, ahí el A menos A no está alterado. ¿Por qué? Porque de atravesar, la atraviesa bien. El tema es que llega poco. Estos son los típicos pacientes que son trastornos neuromusculares, como por ejemplo un Guillain-Barré, un parapléjico, en el cual lo que es ese mecanismo de entrada y salida de aire está alterado. Entonces llega poco oxígeno al nivel del alveolo, pero sí se mantiene la hematosis o el pase del oxígeno a través de la membrana alveolar, se mantiene indemne. Y la tipo 3 es una mezcla de insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Entonces, en la tipo 3 encontramos todo lo que se encuentra en la tipo 1 y tipo 2. Entonces sí va a estar alterada el A menos A a nivel del tipo 3 y de tipo 1, y no del tipo 2. No sé si se quedó claro, o a lo mejor...
Me la compliqué, se las compliqué un poco. Ah. Dicen que sí, pero Bueno. se va entendiendo. Sí, por ahí Bien, es más fácil escribirlo, dibujarlo, pero sí. lo que tienen que entender primero es entender la fórmula. ¿Cuál es la fórmula A menos A? Que es la diferencia que hay entre el A mayúscula es el gas que llega, o sea, la presión alveolar de oxígeno, esa presión que llega, que esa está determinada por la fracción inspirada de oxígeno, la humedad del ambiente, todas estas variables que se va viendo en la fórmula. Y por otro es el A minúscula, que es el oxígeno que hay a nivel capilar, que es ese oxígeno que atravesó ya la membrana alveolo-capilar. Entonces, si uno entiende la fórmula y entiende los diferentes tipos de insuficiencia respiratoria 1, 2 y 3, ahí va a entender por qué el A menos A en algunas está alterada y en otras no. Claro. Bien. Chicos, vamos. No se durmieron, no se suicidó nadie. Avisen, así sabemos si continuamos un poquito. Esto lo habíamos dicho por ahí quienes están por primera vez en una clase de repaso de arte, y esto no pretende ser una clase magistral ni nada, porque para eso están los seminarios. Estos son dudas, cosas muy puntuales, sí, que vamos refrescando. Bueno, tenemos la última, que dice, no entendí el cálculo teórico A menos A, que es edad sobre 4 más 4, ¿para qué sirve? Sí, el año pasado recuerdo que el doctor Campis hizo mención a la fórmula esa, que él prefería que se sacara directamente no relacionado la presión alveolar de oxígeno en base a la edad del paciente, sino directamente por el cálculo que se ha pasado por seminario. Entonces dejó dicho, o sea, hizo el comentario en la clase de repaso que directamente se calculara por la fórmula que conocemos y no por la fórmula ajustada a la edad. No sé, Grego, vos si tenés idea de eso. Sí, tal cual. Sí, Aparte, había leído esto, sí. Primero, para entender que son todas medidas de oxigenación esto, ¿está? Entonces, o sea, la ecuación del gas alveolar es una ecuación en la cual habla qué tipo de oxigenación en diferentes niveles. Por ejemplo, no es lo mismo a nivel del mar que en la altura, en la montaña, o cuando altera la fracción inspirada de oxígeno está alterada. Entonces, como hay diferentes situaciones, calcular este tipo de oxigenación es para uno poder saber si el paciente está bien, mal o poco oxigenado. ¿tá? Entonces, la idea es utilizar la fórmula del A menos A, y también se habló de la PAFI, que es la presión de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que son las dos fórmulas que son más, que generalmente se utiliza más accesible para esto. Las otras dijeron que no se podían. O sea que había que saber que existían, que son partes de la evaluación, pero que no se tienen que aplicar, o no hay que calcular. Esas eran las preguntas, no sé si habrá algo más. No, las preguntas eran las que había mandado la wiki, son esas. Ajá. Y ahí digo, por si alguien no, como yo, le costó abrir el chat y no las está viendo, pues una de las alumnas preguntaba que si puede ser que los seminarios de este año estén cargados. En realidad, lo que es en el campus vamos cargando semana a semana, ¿sí? En concordancia con el tema que se desarrolla. Pero acuérdense, ¿sí? Que si bien puede haber algún seminario nuevo, alguna modificación, pero grosso modo los seminarios los tienen todos también en la página de YouTube, ¿sí? A ver, no es que va a ser diametralmente opuesto lo que se diga en un seminario del año pasado o el de este año, ¿sí? Pueden tomarlo como referencia como para
como para ir estudiando y demás y leyendo, pero el seminario nuevo, si se actualiza, puede, claro, no, y aparte el seminario nuevo, si se actualiza, va a ser alguna cosita más, algún artículo por ahí que se le incorpore, que haya salido más cercano, va a ser un aporte, digamos, no va a cambiar sustancialmente de lo que es del año pasado, va. No sé si, yo este año no hice seminarios, por eso no quiero meter la pata, pero creo que es así, ¿no? Además que yo creo Sí, que aparte, en principio, la bibliografía básico ya está, o sea, no se cambia mucho, te puede agregar o explicar más algún tema que no se explicó, no se entendió en los otros años, pero no varía más que con la bibliografía básica que está. Lo tienen que tomar como un andamio didáctico, digamos, al seminario, pero no se toma como bibliografía, porque lo mismo que a veces los que estamos frente a clase, a veces cometemos involuntariamente errores u omisiones, y entonces van a decir, no, pero el profe en clase dijo, no, el tema es que justamente para eso está está cargada la Biblia en el PTD, ¿sí? Ustedes pueden hacernos todas las consultas que consideren necesarias, pero siempre primero vayan a fijarse porque el PTD está programado, ¿sí? En el campus, en la primera, ahí nomás, arribita del todo, está el PTD que está programado cada una de las cosas y que se desarrolla en cada semana, ¿sí? Si aún así surgen dudas, nos preguntan, obvio. sí, en general cuando nos damos cuenta que hemos cometido algún error, después lo verificamos y lo corregimos, y lo podemos charlar por campus o en las mismas clases. Así que no hay problema por eso, chicos. Bueno, dice Dylan, entonces la fórmula de edad sobre 4 más 4 no la usaríamos o entendí mal. No, seguro. Sí, no se aplican, o sea, no es que Sí, no no. se usaría, no. Es preferible utilizar el A menos A que esta fórmula, ¿no? O sea, u otra fórmula. O sea, esta es una fórmula que se dio, que existe, está, pero no es que no la vas a usar. O sea, no lo más que se aplica. Entonces, yo no te voy a decir no la uses a esa porque capaz que después en algún otro autor la usa y la considera para clasificar algo, ¿entendés? Lo tiene como en cuenta. No es la que más se usa. Eso es lo que aclaró el año pasado, ¿no es cierto, Federico, cuando dijo eso de la fórmula? Me parece que lo vamos a tener que repatriar a Fede. Sí, es verdad. Por lo menos por parte mía, ¿no? De todo. O sea, si va a la pregunta, si hay una pregunta para que saquen esa fórmula en el examen, no creo, porque es como una vuelta de rosca, o sea, va a ser una cosa, o sea, no es tan, o sea, es preferible que sepamos otra cosa y no que sepan usar esa fórmula, o sea, Claro. Sí, obvio, no pasa por eso el examen. Podríamos hacer un trueque, me pasan a tamizaje y diagnóstico y lo traemos de vuelta a Fede. Vos te quedás. Ay, bueno, sí. Usted manda. Chicos, bueno, comenten ya, vamos a distenderlo un poco porque, pobre, con nosotros tienen mañana NSD o ADN era o NSD, bueno, no me acuerdo. ADN. Rinden mañana, rinden el oral con nosotros la semana que viene, pobre, vamos a distenderlo un poco porque si no. Pero bueno, chicos, si pensaron algo, estamos un cachitito más, 5 minutitos, no sé si les parece, y si surge alguna cosita más, díganoslo. Días en el medio. Uy, Dios. Bueno, que sean 2 velas. Unas cuantas, ¿va? Bueno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, los despedimos. Les deseamos mucha suerte en los exámenes que tienen el medio. Estudien y bueno, nos estamos viendo la semana próxima, ¿sí? En el habilitante. Entonces. No, por nada, chicos. ¿Quién es Ignacio organizador? Debe haber sido alguno que se metió primero. No sé. Porque yo había iniciado. Ignacio.
Con el examen no creo que vayan a venir muchos ahora. Sí, Y va a no. estar. Yo sabés que no me di cuenta de grabarla. Pero bueno, como vamos a hacer la segunda tanda, vamos a contestar las mismas preguntas de la wiki. Voy a ver si la puedo grabar para que quede y Ah, subirla en un. ¿Sí? ¿Les parece? sí. Porque sí, justamente pobres están a full con el examen de mañana y por ahí no todos van a poder estar. ¿Qué te iba a decir? Me pasaron a mí de organizador. Sí, no sé. Bueno, Vamos. perdón, Ignacio, no sé cómo apareciste ahí. Así que bueno. Chicos, nos Hola, vemos. ¿qué? ¿Ya nos vamos? Y